Carabineros de dotación de la primera comisaría de Carabineros de Concepción en el ejercicio de sus funciones de control del orden público, y luego de haber sido empujado por Gabriel Ignacio Arias Soto, le disparó a este. Tiene una justificación proporcional a la situación que acontecía, ni necesaria al ejercicio de su función. Disparo efectuado con su arma de servicio, pistola marca Taurus, modelo PT-917C, calibre 9 por 19 milímetros, serie TEZ 04503, hacia el cuerpo de Gabriel Ignacio Arias Soto, empleando de esta manera respecto a la víctima violencia innecesaria, consistente en dispararle aproximadamente a 2 metros de distancia, impactando su pierna izquierda, provocándole una fractura con minuta de tibia próxima a la izquierda de carácter clínicamente grave, que suele sanar en 90 a 120 días con igual o mayor tiempo de incapacidad. A juicio tanto del Ministerio Público como del querellante, concurre respecto del acusado a la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11, número 6 del Código Penal. Se le atribuye al acusado participación en calidad de autor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Se estima por los acusadores que el delito se encuentra en grado de consumado. Y respecto de la calificación jurídica, para el Ministerio Público se configura el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, descrito y sancionado en el artículo 330, número 2 del Código de Justicia Militar, en relación a los artículos 6, 405 y 426 del Código de Justicia Militar y al artículo 397, número 2 del Código Penal, solicitando, atendido lo anterior, que se le imponga una pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales y costas de la causa. Para el querellante, los hechos configuran el delito de apremios ilegítimos, descrito y sancionado en el artículo 150d del Código Penal, por lo que solicita se le imponga una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena del artículo 28 del Código Penal, además del pago de las costas de la causa. Don Víctor Andrés Torres Aguayo, usted debe estar atento a todo lo que sucederá durante el juicio. Tiene derecho a oír y presenciar todo lo que va a ocurrir. Sin embargo, si lo solicita y el tribunal así lo autoriza, puede retirarse a una sala contigua, por ejemplo, si se siente mal por unos momentos, y a su regreso el tribunal tiene la obligación de indicarle de manera resumida lo que ha ocurrido durante su ausencia. Asimismo, usted tiene derecho a formular todas las alegaciones y planteamientos que estime necesario a través de su abogado defensor. Con él tiene derecho a comunicarse libremente durante todo el desarrollo de la audiencia, siempre que lo haga en un volumen moderado, de manera que no interrumpa la audiencia. Esta comunicación se interrumpe en la medida que usted decida declarar. Ahí usted no puede conversar con su abogado. Y en relación a lo anterior, usted tiene derecho a guardar silencio. Frente a los hechos por los cuales usted está siendo acusado, usted no tiene la obligación de declarar, de decir nada. Sin embargo, usted puede renunciar a ese derecho. Y en caso de que lo haga, va a ser interrogado por el fiscal, el abogado creyente, el defensor, y luego, si es que existe alguna duda que aclara de sus respuestas, por alguno de los miembros del tribunal. ¿Sí? Sí, Yo en señoría. unos momentos más le voy a consultar cuál fue su decisión en relación a declarar o no declarar. Corresponde entonces ahora escuchar los alegatos de apertura de los intervinientes. Se le otorga la palabra al señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Sus señorías, el día 6 de marzo del año pasado, cerca de las 9 de la noche, cerca de la esquina de calle Paicaví con San Martín en la ciudad de Concepción, un carabinero, un sargento de carabineros, efectuó un disparo con un arma de fuego a un joven universitario. Gabriel Arias Soto,
estudiante de cuarto año de Ingeniería de la Universidad de Concepción, recibió de forma injustificada, desproporcionada, un disparo en su pierna izquierda. Disparo que jamás debió haberse realizado. Disparo innecesario, atendía a las circunstancias que se vivían. Sus señorías, gran parte de los hechos de este juicio están grabados. Fueron captados, en gran parte, por una cámara de la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile, la CENCO. Pero además existe un registro captado por particulares que fue subido a las redes sociales, extraído de las mismas y que se exhibirá al tribunal. También hay grabaciones de los momentos inmediatamente posteriores que mostrarán al tribunal el contexto en el cual se produjo el disparo del sargento Torres a Gabriel Arias. Desde ya, su señoría, como lo podrán apreciar en los videos que se van a exhibir, señalar que Gabriel empujó en 2 ocasiones al carabinero, al acusado, al sargento Torres. Lo empujó con sus manos, totalmente desarmado. Lo empujó y huyó. Retornó a los pocos segundos, lo empujó y huyó. Y precisamente en esta segunda ocasión, cuando huía, recibe un disparo del sargento Torres. Vamos a probar en este juicio que dicho disparo era absolutamente innecesario. No existía ninguna agresión actual o inminente. No existía ningún peligro para la integridad física, ni menos para la vida del señor Torres. Y por lo tanto, su acción resulta absolutamente desproporcionada a la luz de los hechos y circunstancias de aquel día 6 de marzo del año 2020. Lamentablemente, sus señorías, Gabriel sufrió una lesión grave en su pierna. Se le fracturó en muchas partes su tibia, pierna izquierda. Sufrió, como sus señorías podrán observar en los videos, las reacciones inmediatamente posteriores por parte de carabineros, entre ellos el acusado. Fue esposado mientras estuvo herido. Permaneció durante largos minutos tendido en el suelo, boca abajo, sangrando. El hospital estaba a pocos metros, enfrente prácticamente. Pero en el mismo procedimiento,
el acusado lo detiene por maltrato de obra a Carabineros. Ese proceso, como quedará también explicitado en este juicio, es una investigación en contra de Gabriel que él asume. Pero este juicio es respecto al actuar innecesario, desproporcionado, irracional del señor Torres. Sus señorías, Gabriel declarará en este juicio. Testigos declararán en este juicio respecto a cómo ocurrieron los hechos el día 6 de marzo del año 2020. Tendremos la ocasión de rendir prueba pericial para acreditar todas las proposiciones fácticas que ha planteado el Ministerio Público. Sabida es, su señoría, y probablemente lo vamos a escuchar en voz del señor defensor, su teoría del caso. Legítima defensa. Actuar en cumplimiento de un deber. Sus señorías, dichas tesis no podrán prosperar. El tribunal podrá apreciar la forma en que se produjeron los hechos. La forma en que Víctor Torres Aguayo le disparó a Gabriel Arias. Sus señorías, el Ministerio Público espera y solicita de vuestras señorías veredicto y sentencia condenatoria. Eso es todo, señor presidente. Tiene la palabra ahora el abogado creyente. Gracias, magistrado. Sus señorías, el juicio que hoy nos convoca trata sobre el uso desproporcionado de la fuerza. ¿Por parte de quién? Por parte del acusado, don Víctor Torres Aguayo, sargento segundo de Carabineros de Chile, quien en el ejercicio de sus funciones, sin mediar justificación suficiente, desenfundó su arma de fuego y disparó, provocando lesiones de carácter grave a don Gabriel Arias Soto, la víctima, una persona que se encontraba en el lugar de los hechos, una persona que, si bien comete un acto temerario al empujar al funcionario policial, no pone en ningún momento en riesgo la vida o integridad física de este último. Una persona que incluso, al actuar de esta forma, se retracta inmediatamente alejándose del lugar, momento en el cual recibió el impacto del arma de fuego mientras se encontraba a una corta distancia. Como consecuencia de esta agresión, la víctima, don Gabriel Arias Soto, debe lidiar hasta el día de hoy con las terribles consecuencias, no solo físicas, sino que también psicológicas, que le ha producido este lamentable episodio. Escucharemos en este juicio cuál va a ser la circunstancia que el acusado va a invocar para justificar su actuar, que su integridad física y su vida se encontraban en riesgo, pero debemos preguntarnos cuál es el verdadero riesgo que se refiere al acusado Torres Aguayo. Acreditaremos que en el momento en que don Gabriel Arias choca con el funcionario policial, ni siquiera logra botarlo, señor. Es más, en ese mismo momento, don Gabriel Arias se aleja corriendo del lugar, retractándose inmediatamente de su actuar. Además, se sostendrá por el acusado, señoría, a modo de suposición, que la víctima habría mantenido algún tipo de arma, con lo cual habría intentado agredirlo. Sin embargo, ilustraremos al tribunal que no existe ningún medio probatorio que pueda acreditar más allá de toda duda razonable de esta afirmación.
La víctima, don Gabriel Arias Soto, universitario, se encontraba en dicho lugar con el objetivo de compartir y reunirse con un compañero de universidad. Él no estaba portando armas u otros elementos destinados a ser utilizados como tal. Además, se señalará que se encontraba el funcionario policial superado por un gran número de personas, que estaba siendo agredido, que existía un ambiente hostil, que otros compañeros de trabajo se habían visto en una situación similar en los días anteriores. Sin embargo, el tribunal podrá apreciar, por la prueba rendida que es en este juicio, que esta situación no era así. En este punto es necesario que el tribunal pueda situarse en el contexto de espacio y tiempo en el que ocurren estos hechos. Estos ocurren un día 6 de marzo de 2020, es decir, una fecha en que en nuestro país, luego de haber enfrentado los meses más duros de un periodo de crisis o estallido social, como actualmente se conoce, ya se había retomado el orden público estatal, y por ende, las protestas vieron considerablemente disminuida su intensidad, lo que trae como consecuencia que a esa fecha el número de personas que concurrían a las manifestaciones eran mucho más reducidos y por consiguiente los desórdenes o disturbios públicos igualmente habían disminuido de forma considerable. Y en este caso, señorías, en el lugar y hora de los hechos, había gente deambulando por el lugar que como todos sabemos corresponde a un barrio bohemio, un barrio que está lleno de pubs, lleno de restaurantes, en el cual a la hora y fecha de los hechos no existían desórdenes ni disturbios públicos, sino que incluso se encontraba en pleno funcionamiento. Había gente compartiendo, había gente realizando actividades de esparcimiento, transitando por el lugar, es decir, era un ambiente que se podría considerar tranquilo. En este sentido, señoría, es necesario establecer que la circunstancia de estar en riesgo la vida o integridad física, ya sea propia o de terceros, debe ser una circunstancia valorada objetivamente y no subjetivamente, señoría. Todo lo anterior y en el contexto en que se producen estas agresiones a la víctima, da cuenta que estamos ante un evidente uso desproporcionado de la fuerza, en que un funcionario de Carabineros de Chile, sin existir un riesgo real para su vida o integridad física, o la de terceros, disparó su arma de fuego en contra de la víctima, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el cual establece, señoría, que estos solo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Es decir, se establece el carácter excepcional del uso de la fuerza. Y en el mismo sentido, el uso de armas de fuego representa aún más una medida de carácter extrema, debiendo hacerse todo lo posible por excluir su uso. Por lo tanto, señoría, este actuar del funcionario policial, que además va unido a un actuar posterior indolente, quien luego de dispararle a don Gabriel Arias Soto fue capaz de dejarlo en la calle, sangrando en la vía pública, con el tejido de su pierna izquierda destruido por el impacto de la bala, sin brindarle atención médica. En este punto, señoría, incluso tenemos a un ciudadano quien dará cuenta de los hechos, don José Nilo Vargas, quien pondrá en conocimiento al tribunal de cómo él, posterior a los hechos, incluso ante la nula intención del acusado de ayudarlo, tuvo que auxiliar a don Gabriel junto a otras personas que se encontraban en el lugar, una de las cuales incluso tuvo que sacarse la polera para hacer un torniquete en la pierna de la víctima. Y solo para refrendar este punto, vamos a acreditar que incluso es un capitán de carabineros, un superior jerárquico del acusado, quien ordenó trasladar a la víctima al hospital, quien quizás de otra forma no habría podido llegar. Por último, señorías, es necesario además hacer presente al tribunal que el acusado no es una persona común, sino que se trata de un funcionario de Carabineros de Chile, encargado del mantenimiento del orden público y seguridad nacional, un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Y para ello cuenta con la facultad legal de hacer un uso legítimo y proporcional de la fuerza, solo cuando sea estrictamente necesario. En consecuencia, estamos ante un sujeto activo especializado,
Esto es relevante para el derecho internacional de los derechos humanos, por cuanto los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un rol fundamental en la protección del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, estimamos que al final de este juicio, el tribunal estará en condiciones de adquirir convicción más allá de toda duda razonable que los hechos ocurridos el día 6 de marzo de 2020, por los que se acusa a don Víctor Torres Aguayo, funcionario público, sin duda constituye un uso desproporcionado de la fuerza, quien sin existir un riesgo para su vida o integridad física o la de terceros, disparó su arma de fuego en contra de don Gabriel Arias Soto, la víctima, para posteriormente negar la atención médica, causando graves sufrimientos, tanto físicos como psíquicos en la persona de la víctima, y que los mismos, a la luz de la normativa penal, estimamos son constitutivos del delito de apremios ilegítimos, contemplado en el artículo 150D de nuestro Código Penal. Y esto, señorías, según la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, constituye una violación a los derechos humanos. Eso es todo, magistrado. Gracias. Bien, tiene la palabra para sus alegatos de apertura el señor defensor. Le voy a pedir que él los haga de manera pausada, por favor. Gracias, magistrado. Magistrados, el día 6 de marzo del año 2020, a eso de las 21 horas, don Víctor Torres Aguayo, funcionario de Carabineros, hizo uso de su arma de servicio y ello como reacción necesaria frente a las diversas agresiones que recibió en ese momento y que le crearon en él un estado de necesidad. ¿Cuál? El de defenderse. Así fue. Víctor Torres efectivamente disparó como única reacción defensiva posible frente a las múltiples agresiones injustas, permanentes y no provocadas por un grupo de manifestantes, entre los cuales estaba el señor Gabriel Arias Soto. ¿Quién es Víctor Torres Aguayo? Un funcionario policial que desde el año 2002 integra las filas de Carabineros, motorista desde el año 2010, que tiene una hoja irreprochable de vida funcionaria, que no pertenece a fuerzas especiales, que no pertenece a las facciones de control de orden público, no es COP, no es fuerzas especiales, es un funcionario de Carabineros que en el estallido social se desempeñaba como motorista y detenía a las personas que la central de comunicaciones así le indicaba. Ese era su rol. Y él, en el ejercicio de su rol, hizo ese uso racional y necesario de su arma, disparando una sola vez contra las piernas de este manifestante. ¿En contra de quién? En contra de su agresor. No es la víctima del caso, es un agresor. El señor Arias Soto fue un hombre que atacó y agredió, botó de su moto, no una vez, 2 veces a Víctor Torres sin ninguna agresión, agrediéndolo ilegítimamente. Este agresor, el mismo que el 4 de noviembre del año 2019 fue detenido a las 4:30 de la tarde en el centro de esta ciudad por lanzar adoquines en la vía pública. El mismo agresor que el 2 de diciembre del año 2019 también fue detenido a las 6 de la tarde, nuevamente lanzando adoquines en el centro de Concepción. El mismo sujeto que cruzó la primera línea del respeto a la ley, la primera línea del respeto a la autoridad y la primera línea del respeto a la vida, a la integridad física y psíquica de Víctor Torres. Y ello lo probaremos ¿cómo? Con el ya mencionado video de la Central de Comunicaciones. Video que le invitamos a ver, su señoría, no solo en el momento, la fracción misma del disparo, sino que desde el momento en que el señor Víctor Torres queda último de la fila dentro de una caravana policial, cuando se le atraviesa a un sujeto, él baja su velocidad y desde ese mismo momento hay un tercero que intenta agredirlo, lo patea, intenta patear esa motocicleta para botarlo,
que después posteriormente avanza un par de metros y es nuevamente intentado agredir, y eso lo ve y gira su cabeza, y se verá que gira su cabeza y gira su casco, porque ve el intento de agresión de un segundo grupo de sujetos. Pero el tercero fue el efectivo, el de Gabriel Arias Soto, quien lo empuja ilegalmente y lo bota, y quien finalmente cae y se arrastra por el piso. Y luego de eso, después de esa agresión, después de haberse quedado solo en esa calle, blandea su arma de servicio a efectos de demostrar que efectivamente necesitaba protegerse. Pero no contento con ello, los agresores, y entre los cuales estaba Gabriel Arias Soto, es agredido una segunda oportunidad, nuevamente por la espalda, por cierto. Y en ese momento, inmediatamente de la agresión, cuando ustedes vean las imágenes, cuando su cuerpo denota y da cuenta de que efectivamente había sido agredido y empujado, él saca su arma de servicio y dispara. No disparó a la cabeza, no disparó al pecho, no disparó entre las piernas y la cintura, disparó hacia abajo, desde la rodilla hacia abajo, tratando de causar el menor daño posible, considerando las circunstancias del caso. Y no contentos con ello, nuevamente fue agredido en una tercera oportunidad por la espalda, y en esa oportunidad quedó absolutamente inmovilizado porque su pierna derecha fue atrapada por esa motocicleta. Lo último que vio Víctor Torres fue a Gabriel Soto correr hacia la esquina. Eso fue lo último que vio de él en ese momento. El resto de los funcionarios policiales que lo habían abandonado en la caravana que se dirigía no a un festejo, no a una manifestación pacífica y tranquila, sino que se iban directamente a lo que a las espaldas del Víctor Torres Aguayo había: manifestaciones, agresiones, molotov, piedras que estaban radicadas en la Plaza Perú. Tanto es así que cuando vean el video van a poder darse cuenta que había vehículos que venían contra el tránsito, porque para allá estaba el infierno, para allá era imposible arrancar, para allá era imposible ir, si es que no era acompañado con una comitiva policial. Probaremos además esto mismo con las declaraciones de 3 funcionarios policiales que participaron: el señor Candia, el señor Harpe y el señor Huechán. 3 funcionarios policiales que estaban en esa comitiva policial, que iban en las motocicletas, que iban en esta fila india, y que solo se enteraron de que el señor Víctor Torres había caído porque la central de comunicaciones así lo planteó. Porque don Víctor Torres, cuando vean las fotografías de su uniforme, se darán cuenta que incluso la radio, que tiene un botón rojito o naranjo, demostrará que es el que ayuda, el que pide ayuda, el que pide auxilio, no lo pudo tocar. Víctor Torres estaba solo en ese lugar, acompañado, rodeado de 20 o 30 manifestantes. Vamos a exhibir las fotografías de su equipo de protección personal. Un casco que te entrega una visión reducida, un casco que te impide escuchar adecuadamente lo que está pasando, un casco que te impide ver perimétricamente lo que está pasando a tus alrededores. Y este chaleco de protección lo que tenía era una linterna, una radio escondida o guardada y una pera o un PTT para poder tratar de pedir ayuda. Ese era todo su equipo de protección. Y a diferencia de lo que ocurre con otros funcionarios policiales con ocasión del estallido social, no tenía un gas lacrimógeno, no tenía un bastón. Él lo único que portaba era su arma de servicio. Arma de servicio que está destinada a defenderse. Y así lo dicen diversas leyes que citaremos al momento del alegato de clausura. Y no olvidemos, porque la Fiscalía sí lo olvida, que el Código de Justicia Militar contempla precisamente una figura, al igual que lo hace la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones, y lo hace el mismo Código Penal. Probaremos ello incluso con el señor Crobo, un ciudadano común y corriente que vive en la esquina donde ocurrieron los hechos, que estaba en una posición privilegiada, que estaba en el tercer piso, y que les va a contar lo que día a día le tocaba vivir y ver con los manifestantes, y ver particularmente lo que ese día ocurrió, lo que ese día esos manifestantes, entre los cuales estaba Gabriel Arias Soto, hizo. No una, no dos, sino 3 oportunidades existió una agresión.
Por cierto, habrán otros medios de prueba que efectivamente aportaremos en el juicio y que efectivamente darán cuenta de lo ocurrido. La Fiscalía dice que el disparo fue innecesario, que no existió agresión. Víctor Torres fue agredido 1, 2, 3 oportunidades. Ese video demostrará que se le lanzaron piedras. Y Víctor Torres les contará lo que vivió en el estallido social, pero particularmente algo que una funcionaria policial vivió el día 5 de marzo del año 2020. En la plaza de tribunales, cuando se encontraba protegiendo la Corte de Apelaciones de Concepción de los manifestantes que momentos antes, más bien meses antes, la habían quemado. Una funcionaria que fue golpeada, agredida, apedreada, que no portaba su arma de servicio, que no pudo defenderse. Y eso fue grabado desde los mismos tribunales. Ese video, el señor Torres lo vio. Lo vieron todos los motoristas y sabían lo que podía ocurrir si es que cualquier manifestante los agredía por la espalda, los dejaba en el piso, todos se le iban a tirar encima, a apedrearlo, a lapidarlo. Eso es lo que queda en la cabeza y eso es lo que se proyecta cuando uno está exactamente en la misma situación al día siguiente en horas de la noche. Solo. Al final de este juicio, su señoría, Víctor Torres deberá ser absuelto, porque su conducta está amparada por una causal de justificación, la legítima defensa. Y esa es la conclusión a la que habrá que llegar. Gracias. Gracias. Bien, don Víctor Andrés Torres Aguayo, yo ya le había señalado que usted tenía derecho a guardar silencio, pero que podía renunciar a ese derecho y declarar sobre los hechos de la acusación. ¿Qué decidió? Su señoría, yo decido declarar sobre los hechos ocurridos ese día.